Pusieron de gerente de la empresa a un tipo joven, un tipo emprendedor, y hacían el análisis para ver cómo mejorar el año siguiente para ser los primeros. Entonces, este gerente empezó a trabajar más o menos 16 horas diarias. El tipo hizo el análisis, dice, mire, yo pierdo tiempo durmiendo y trasladándome a mi casa. Entonces llegó a esta genial conclusión. Se quedó a dormir en la empresa. Entonces, fantástico. Ahora sí, vamos a llevar a la empresa adelante. Ahí creo que el fulano llegó a trabajar como 19 horas diarias. Le dio un accidente cerebrovascular y se murió. ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos al podcast de los Caballeros de la Virgen. Estamos iniciando en este año los podcasts con puntos importantes que tienen que ver con la ley de Dios. Ahora vamos a tratar el tema de santificar las fiestas. Vamos a profundizar un poco este tema con el Padre Ricardo Juque, que nos está acompañando. Bienvenido, Padre Ricardo. Salve María, Padre Mauricio. Muchas gracias por la invitación. Y sí, me parece un tema fundamental, ¿no? Que a veces la gente pregunta, ¿puedo trabajar el domingo? ¿Cómo hago? ¿Cómo no hago? Y el catecismo es muy claro, ¿no? Es muy didáctico. Yo creo que sería interesante comentar un poquito algunos puntos. Claro. ¿Y por qué hay gente protestante que critica que la iglesia celebre el domingo y no el sábado? Claro. Cuando en la Escritura habla del sábado, así literalmente sábado. Sí. Así que eso vamos a profundizar aquí en este podcast. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío. Nuestra Señora de Fátima, Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. santos ángeles custodios. Rogad por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, Padre Ricardo. Gente que se pregunta, bueno, los médicos, policías, pecan los domingos, ¿no? Porque trabajan todo el día, los bomberos, etcétera, ¿no? Mire, interesante, en el compendio dice, bueno, primero habla de los preceptos de la iglesia, ¿no? Sabemos que están los 10 mandamientos y están los 5 mandamientos o preceptos de la iglesia, que son, primero, participar en la misa todos los domingos y fiestas de guardar y no realizar trabajos y actividades que puedan impedir la santificación de estos días. Uh-huh. Entonces, ese es el primer mandamiento o precepto de la iglesia, ¿no? Entonces, claro, el catecismo justamente nos muestra cómo aquellos que tienen una obligación por el bien común, digamos, de atender el orden, ya sea la policía, por ejemplo, o las personas que van a un restaurante el domingo. Claro, se puede, evidentemente, en ese sentido, porque no hay solo un interés personal de lucrar, sino hay una utilidad para el bien común. Entonces los hospitales, por ejemplo, no, el domingo no trabajamos. No, ¿por qué? Pues si hay un accidente, una persona que está enferma, claro, hay que atenderla. Pero el fin primordial no es el lucro y no es evitar el descanso, sino ayudar en una situación del bien común. Imagínense las fronteras de los países que no tienen un ejército que cuide aire, mar y tierra. Entonces el domingo, pues, el enemigo invade y no hay problema porque hay que descansar. Sí. Claro. Aquí hay que justamente matizar esto. El tercer mandamiento de la ley de Dios, es al que se refiere aquí el catecismo, es santificar las fiestas. Y santificar las fiestas exige un descanso. Porque no solo es el descanso, sino que también la persona tiene que profundizarse más espiritualmente, recogerse en un determinado momento. Entonces, santificar es que el domingo sea un día para nosotros alimentarnos espiritualmente. Y entre otras cosas, y muy importante, está el asistir a la Santa Misa, ¿no? Si me permite, Padre, el numeral del compendio 453 dice, ¿cómo se santifica el domingo? Los cristianos santifican el domingo y las demás fiestas de precepto, participando en la Eucaristía del Señor y absteniéndose de las actividades
que les impiden rendir culto a Dios o perturbar la alegría propia del día del Señor o el descanso necesario del alma y del cuerpo. Se permiten las actividades relacionadas con las necesidades familiares o los servicios de gran utilidad social, Claro. siempre que no introduzcan hábitos perjudiciales a la santificación del domingo, a la vida de familia y a la salud. Ujú. Bonito que la iglesia se preocupa hasta De la salud de la de la persona. salud de la persona. Claro, evidente. Es bonito, ¿no? La iglesia es madre. Justamente la madre se preocupa de todo, alma y cuerpo, ¿no? Y aquí es interesante valorar lo siguiente. Reflexionar en este punto. ¿De dónde sale que debemos descansar un día en la semana? Está en el Génesis, al inicio, Ujú. cuando Dios crea las cosas, ¿no? Está un primer día, segundo día. Estos días, para muchos autores, pues no corresponde propiamente un día a 24 horas, que perfectamente para Dios podría hacerlo. O sea, para Dios no hay nada imposible. Ujú. Lo único imposible para Dios es el absurdo. Fuera de eso, Dios lo puede todo. Pero parecería que corresponde cada día como que a periodos de muchos años, tal vez miles de años en la creación. Y en el último día dice Dios descansó. Ahora, ¿qué significa ese Dios descansó? No es que Dios se cansa, Claro. no se refiere a eso. Pero dice la Escritura que Dios descansó. Se refiere a que Él dejó de crear. A eso se refiere el descanso. Él dejó de crear y pronto. Pero Estaba completa la creación. ya, pues sí, todo lo que Él hizo cesó y pronto. Cansarse, nunca. Jamás. Dios no se cansa. ¿Y qué es lo que acontece? Que la iglesia toma esa frase que Dios descansó para que el hombre también tenga un día en la semana en que pueda recogerse, unirse más a Dios y más adelante en los mandamientos, los preceptos que da Moisés, queda muy claro porque él recibe las tablas, santificar las fiestas, hay un día para descansar, comillas, como Dios descansó, comillas. Ujú. Pero en realidad el hombre sí se cansa. Todos tenemos un límite. Ese descanso se llamaba el sábado. Sábado, la traducción de sábado, significa descanso. Es decir, que Dios colocó un día de descanso, que podría haber sido un otro día, que los israelitas en un principio lo colocaron como un sábado, que quedó después como los días de la semana, sábado, pero podrían haber elegido un otro día. Ahora Dios dijo, mire, descansen, ¿no? Moisés establece, bueno, vamos a descansar así, así, así. Y se llama sábado. Sábado significa descanso. Ahora, ¿por qué es que la iglesia toma el descanso el domingo y no el sábado? Porque el sábado para la iglesia es el día de la resurrección, que para nosotros es el domingo. Entonces se cumple con lo que Dios quiere, un día de descanso. No, Ese día es el día de la resurrección de nuestro Jesucristo domingo. pues, interesante que el catecismo en relación al día sábado, él explica el sentido que tenía el día sábado, ¿no? Entonces, en primer lugar, era un memorial de la liberación de Israel, ¿no? Ujú. Está en el catecismo completo, digamos, está en el número 2170. De liberación de la esclavitud de Egipto. Y dice, ¿no? el Deuteronomio, acuérdate de que fuiste esclavo en el país de Egipto y de que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y tenso brazo. Por eso el Señor tu Dios te ha mandado a guardar el día sábado. Ujú. Porque claro, la liberación en un sentido, claro, liberación de la esclavitud de Egipto es una prefigura de la liberación del pecado. Claro, sobre Es, todo eso. sobre todo, y la liberación del pecado en un sentido más absoluto Es la redención. es la redención, Claro que sí. ¿no? Entonces, justamente nuestro Señor Jesucristo es el sol que resucita, que nos libra de las tinieblas del pecado, de la muerte. Es la manifestación más absoluta, digamos, de esa liberación. Y después también, dice el Catecismo en el número siguiente, 2171, Dios confió a Israel el sábado para que lo guardara como signo de la alianza inquebrantable. Esto está en el Éxodo 31:16. El sábado es para el Señor santamente reservado a la alabanza de Dios, de su obra de creación y de sus acciones salvíficas.
en favor de Israel. Israel es la iglesia en el Nuevo Testamento. Entonces, Dios quiere que para nosotros conservar esa unión, esa alianza con Él, para honrarla, un día lo dediquemos a alabarlo, ¿no? Claro. Dice el catecismo también, es muy interesante esto. La iglesia tiene la liturgia. La liturgia es todas esas normas de rituales, de vestiduras, de colores, de oraciones para santificar determinados días, como por ejemplo un Viernes Santo, etcétera, etcétera. Pero el centro de la celebración litúrgica es el domingo. El domingo porque es el día de la resurrección de nuestro Jesucristo. Ese es el centro de la liturgia. O sea, la liturgia gira en torno al domingo por ser el día de la resurrección. Entonces es interesante que nuestro Señor, Él, cuando estaba predicando, hacía cuestión de violentar para los fariseos el día sábado. El sábado los fariseos lo tenían así como una especie de... idolatraban el sábado. Y eran normas que no estaban en los mandamientos. Eran Se normas inventaron. que ellos se la inventaron. 30 Claro. y pico normas que inventaron. Claro. En fin, por ejemplo, el milagro de este hombre que nuestro Señor cura en sábado, que tenía el brazo paralizado. Ujú. Nuestro Señor no hizo ningún movimiento. Lo único que le dijo, levanta el brazo. Eso Ya. no estaba contra ninguna... Hizo un milagro el día sábado. Pero bueno, No, ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? O sea, Exactamente, era absurdo. Después los apóstoles estaban pobrecitos con hambre, caminando millas, ¿no? Millas y millas predicando con nuestro Señor. espigaban. Y van a espigar, y por el hecho de espigar, de coger los granos, ¿no?, del trigo y comérselos, pecado el sábado hacer eso, no es posible. Tus discípulos, ya. Pero nuestro Señor hacía cuestión en no pocas ocasiones, de hacer ese tipo de cosas que a ellos les molestaba el sábado. Uh-huh. Justamente para eso, ahí viene la respuesta de nuestro Señor, que Dios hizo el sábado para el hombre y no el hombre para el sábado. Claro. O sea, sábado, volvemos a repetir, significa descanso. Dios hizo el descanso para el hombre y no el hombre para el descanso. ¿Sí? Entonces, nuevamente habla del sábado, que no es que debemos tomarlo como los fariseos lo tomaban como un dios, ¿no? Idolatraban el sábado, pero cosas también con falsedad, ¿no? Padre, interesante que en el número 2190 del Catecismo dice, el sábado, que representaba la coronación de la primera creación, es sustituido por el domingo, que recuerda la nueva creación inaugurada por la resurrección de Cristo. Claro, porque hemos sido recreados por la gracia, por la santificación, en fin, por ser miembros de la iglesia, ¿no? Claro. Y fíjese cómo Dios nuestro Señor, porque nuestro Jesucristo es Dios, Él es Dios. Él mismo, como decían algunos santos, Él mismo que crea las leyes, Él mismo puede abolir las leyes o Él mismo puede estar por encima de las leyes, porque Él es Dios. Él podría haber sido crucificado y muerto el jueves santo y no el viernes, y haber resucitado el sábado y no el domingo. Pero Él desde toda la eternidad tenía ya como un día de glorificación de Él, el día siguiente después del sábado, o sea, el domingo. Dies Domini, de ahí viene domingo, ¿no? Día del Señor. Entonces, por eso es que la iglesia tiene que, nos recomienda ese día santificar para que recordemos de la resurrección de nuestro Jesucristo con oración, con la asistencia a la misa, etcétera, ¿no? Y bueno, Padre, volviendo al tema de que hay personas que trabajan el domingo, como decíamos al inicio, pues la iglesia nos enseña de que no hay pecado en aquellos que tienen funciones indispensables para hacerlas el domingo. Médicos, bomberos, policía, ejército, indispensables para el funcionamiento de un país, pues entonces, como la iglesia es equilibrada, ¿no? O sea, no es el descanso por el descanso, hay que descansar y hay que hacerlo, Dios manda. Pero, ¿qué es lo que dice la iglesia? Cuando hay necesidad de trabajar el domingo, igual la persona que trabaja ese día tiene que dar un día o reservar un horario para descansar, como que suple el descanso dominical. Claro. ¿No? O sea, igual tiene que buscar un día. Pero el ideal es que sea
el día de la resurrección. Claro. Entonces, aquí vamos a poner otro tema. Hay personas que abren comercios, locales, en fin, de todo, el domingo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el espíritu de este mandamiento? Hay que descansar el domingo. Si es indispensable trabajar el domingo, trabaje. Pero si no es indispensable, la persona No debe. no debe trabajar. Tiene que buscar otro día para incentivar su negocio. Porque si yo tengo dinero suficiente y no me quejo de mi patrimonio, no tengo por qué abrir el local comercial el domingo. Entonces, ese tipo de cosas hay que saberlas equilibrar, ¿no? Pero ahí ya entra la conciencia de cada uno. Cómo lo hace, cómo no lo hace. Porque lamentablemente hay personas que violan el domingo, pero solo por tener más dinero que el que ya tienen. O sea, no hay realmente una necesidad grave. No existe eso. En la Edad Media, esto lo comentaba el doctor Plinio Correa de Oliveira, él decía que los valores que tenían los medievales eran primero, hablemos así, la honra. Hablemos en el aspecto social, sí. Porque esta honra venía derivado de la parte espiritual, del deseo de santidad, del amor a la cruz. O sea, se derivaba eso. Entonces una persona consideraba más su honra que el dinero que poseía. El valor de él era la honra primero. Es un valor trascendente, ¿no? Trascendente, claro. Espiritual. Entonces, no faltar a su palabra. Para él eso valía más que un día que no le entra más dinero. Cuando se hacía un pacto, un contrato, en la Edad Media, creo que era en Portugal, usted le daba un pelo de la barba. Exactamente. ¿Por qué? Porque era una parte de él, ¿no? Y el otro guardaba eso como una especie de cheque, digamos, ¿no? Sí. Que le daba. Y era la garantía de que él tenía que cumplir su palabra. Sí. Claro, le prometía esto y le daba el pedacito de barba, el otro lo guardaba y decía, mira, aquí está, yo lo tengo. Y cuando cumplía su promesa, ahí le devolvía. Sí. Es un pedacito de barba, ¿no? Después es interesante en la Edad Media cómo tenían una noción muy sobrenaturalizada de las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo comentaba el doctor Pino también, decía que los medievales tenían un sistema de justicia muy peculiar. Eran hombres que estaban saliendo de la barbarie. Entonces, lo que voy a comentar ahora tiene aspectos bárbaros, pero por encima de lo bárbaro tiene algo de muy espiritual y muy sobrenatural. Después se fue puliendo y fue perfeccionando. Entonces, por ejemplo, cuando había un litigio entre dos personas y no se sabía quién tenía la razón, porque el uno decía que tuvo la razón, el otro que no, que sé qué. Entonces está bien, Dios es el que decide quién tiene la razón. Entonces, ¿qué hacían? A la persona, a los dos contendientes, le echaban agua hirviendo en la mano hasta que le salieran ampollas. Ya. Le vendaban y si pasaba 3 días, se curaba, era que tenía la razón. Que Dios lo curó porque ya. Y al que no, Dios lo rechazó. Si bien no se cura y todo eso. Cosas así, ¿no? Después había otro hecho de los colocaban a los dos delante de una cruz, parados. Y el primero que desmayaba, ese perdía la contienda y no tenía la razón, porque Dios le daba fuerza al bueno, que no caía. ¿Sí me entiende? Entonces pasaban a veces 2 días, 3 días seguidos, También hasta que uno desmayaba y... pasar sobre las brasas creo que también había. Claro, pero bueno, ese tipo de cosas, para ellos los valores sobrenaturales eran mucho mayores. O sea, ellos consideraban siempre, acá, la honra que tenemos en nuestros días como algo despreciado, algo que no se toma en cuenta. O sea, el trabajo es una consecuencia del pecado original, ¿no? Uh-huh. Evidentemente pues, tenemos que trabajar. Claro. No se trata de ser perezosos. Y peor es ser perezoso que pecar del lado del excesivo. O sea, Sí. Los dos extremos son malos. Porque claro, pero... puede ser que la persona el domingo no santifica la fiesta porque se queda todo el día durmiendo. Claro, como los osos, así. ¿No? Porque trabajó de una forma o porque trabajó de una manera brutal, digamos, durante la semana Uh-huh. y ya no consigue el domingo ofrecerlo al Señor, o simplemente por pereza, ¿no? Pero es curioso que el catecismo en el número 513, el compendio, dice: para el hombre el trabajo es un deber y un derecho, mediante el cual colabora con Dios creador.
Ujú. Entonces, es una visión sobrenatural del trabajo. Porque claro, el trabajo también es de derecho natural en el sentido que la persona es dueña del fruto de su cuerpo, es dueña, por tanto, De las acciones que realiza. Claro, el trabajo favorece la libertad de la persona. Y no solo un trabajo físico, sino también puede ser intelectual, ¿no? Exactamente. Claro. La propiedad privada es el trabajo acumulado, Ujú. es de derecho natural. Claro. Y eso le da a la persona una libertad, le da una autonomía. ¿Por qué? Porque, bueno, Sí. le da la posibilidad de que sus hijos hereden, ¿no? Porque, bueno, Claro. es el fruto que él ha producido, ¿no? Pero no es un fin en sí mismo, es un medio justamente para cumplir una misión en la Ujú. sociedad. Dueño de su cuerpo aquí se entiende que es dueño de acuerdo al orden que Dios colocó en las cosas, Claro. el orden natural, ¿no? El No, trabajo, etcétera, etcétera. Pero no es que yo soy dueño de mi cuerpo y yo hago lo que me da la gana, entonces me pongo 2 cachos, 2 cuernos en la cabeza, como eso ya existe, me me amputo. me abro aquí, hago conmigo lo que sea. No, eso ya va contra el orden de Dios. Entonces, es dueño de su cuerpo en ese sentido de que está el cuerpo al servicio de la ley de Dios, ¿no? O los que argumentan eso en favor del aborto, ¿no? También, exactamente. Luego también quería señalar esto que hay una frase que dice que el trabajo dignifica al hombre. Y es verdad, ¿no? Tenemos algo que a los hombres nos cuesta muchísimo, y esto lo decía Monseñor John Cla, que es ser equilibrados. Mantener equilibrio en todas las cosas es muy difícil. Lo que más le cuesta al hombre, nos cuesta, ¿no? Entonces, en el trabajo, en las diversiones, en donde estemos, mantener un equilibrio es difícil. Por ejemplo, decir, bueno, ¿hasta qué punto yo debo divertirme? ¿Hasta qué punto no debo divertirme? ¿Hasta qué punto yo debo trabajar y hasta qué punto cuál no? Y cada persona tiene tendencias, unos más para la pereza y otros más para el trabajo. Y aquí vamos a ver, me parece que estos ejemplos extremos nos ayuda a analizarnos también, a ver por dónde estamos. Solo para contar una que en las memorias de las autobiográficas del doctor Plinio, decía que una actriz francesa, estamos hablando de inicios del siglo XX, había ido al Teatro Municipal de Sao Paulo, que era un gran teatro muy bonito, afrancesado, hasta ahora existe el edificio. Y en determinado momento en la actuación, pues, habían varios actos o escenas, ¿no? Actuaban las personas, cerraban la cortina, pasaba un tiempo, los tramoyistas, le llamaban, ¿no? Los que arreglaban los muebles, adecuaban la escena, el escenario de otra manera, se abría y aparecía otra escena. Bueno, en una de esas escenas, una actriz, Era la actriz principal, creo. ella aparecía en un balcón, ¿no? En el escenario, era un balcón, era un sitio alto, y tenía que caer, se lanzaba del balcón. Pero claro, el público lo que veía era que la actriz caía y se hacía pedazos. Pero los que estaban dentro del escenario habían colocado un colchón. Y esa sí era la escena. Solo que el tramoyista, por pereza, se olvidó de colocar el colchón. Y llegó la desgracia. En la escena no fue teatro, fue verdad. Cayó y ¡prac! Y se rompió, me parece, una pierna y creo que quedó coja para toda la vida la señorita esta o señor. Entonces, por pereza. Le dio pereza colocar colchón. Entonces, bueno, este hecho así muy mínimo, muy ínfimo, pero es tremenda. La pereza es hasta peor, en cierto sentido, ya le digo, son dos desequilibrios. No quiere trabajar para nada y el que se excede en el trabajo. Son dos desequilibrios. Entonces, parecería que entre los dos desequilibrios tampoco vamos a decir que es bueno, son malos, pero el menos malo es ser muy trabajador, digamos, ¿no? Como que el tipo por lo menos está, bueno, pero dentro de los que trabajan mucho, sí hay cosas muy feas y hay excesos. Entonces, en Japón tenemos es ahora un síndrome, un fenómeno, quieran llamarlo como sea, que se llama karoshi, ¿no? En japonés, ¿no? Karoshi significa muerte por exceso de trabajo. Pero aquí vale la pena, Padre Ricardo, usted que ha conocido también algunos descendientes de japoneses, ¿no? Que los japoneses son muy trabajadores, ¿no? No sé si a usted le ha tocado alguno así en especial. Sí, bueno, dicen que son la Alemania
del Oriente, digamos, ¿no? Claro, eso decía el doctor Plino, ¿no? Los japoneses son los alemanes de Oriente. Pero es curioso, los españoles que tienen sangre goda, por tanto tienen algo de germánicos, digamos, la pereza de ellos es trabajar también. Claro, Les encanta la está actividad, la son muy actividad. dinámicos. Exactamente. Eso es un pueblo muy, muy dotado. Y así hay pueblos que tienen una capacidad natural de hacer cosas, ¿no? Sí, Entonces están siempre en actividad. en actividad y cuando usted les pide algo, como que Es- es una bala así que va, ¿no? Entonces sí, va, sí. vuelve, así es. Hay otros, en cambio, que no, son más plácidos. Pero Pero claro, bueno, es lo que usted dice, ese equilibrio, porque la persona no tiene que buscar el trabajo como fin, por el así trabajo, es. trabajo por el trabajo, digamos, sino que buscar esa alianza con Dios que se manifiesta en ese día en que rezamos, meditamos, contemplamos. Me acuerdo en un país creo que era Vietnam, en un país en la época que era una dictadura comunista, ¿no? Prohibían a la gente ir a ver el amanecer, Qué horror. porque la gente naturalmente le gustaba ir a la orilla de la playa para ver el amanecer del sol. Y eso era una especie de contemplación, pero en el fondo era una elevación, era un contacto con Dios, una elevación del alma a las cosas sobrenaturales, y entonces estaba prohibido. Y la gente, no, tiene que trabajar, trabajar, pero ahí ya la persona es como una especie de engranaje, ¿no? Como ocurre en China. La gente es una especie de engranaje de un sistema, Se embrutecen, se hacen máquinas. de un trabajo que en el fondo es para que la persona no eleve su alma a los bienes eternos, sobrenaturales. Y aquí, estamos introduciendo este tema de Japón, porque Japón fue el país donde se originó esto, y hay otros países que están con esto del karoshi, Ujú. pero no se llama así, se llama exceso de trabajo, lo que sea. El japonés tiene cualidades excelentes, por ejemplo, de ser un pueblo muy fiel a sus patrones, ¿no? Muy disciplinado. Sea militar, sea en donde esté. Tiene un jefe y es fiel al jefe hasta el fin. Es algo increíble. Al punto de que hace unos menos de 10 años, recuerdo, un grupo de turistas por el Pacífico hacían un tour, ¿no? Y encallaron en una isla y había una isla pequeñita y todo. Y bajaron ahí a tomarse fotos. Esos viajes así de vacaciones. Cuando escuchan una balacera, ahí se escondieron, no sabían ya. Entonces ahí llegaron unos guardias del barco, bueno, a ver, y seguían disparando y disparando hasta que, bueno, ahí se armó el zafarrancho y al final ya no escucharon más disparos, fueron a ver y era un japonés eh, que ya tenía como cerca de 80 años, algo así, y que seguía peleando por el emperador contra Estados Unidos. Era un sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial. Está perdido ahí, aguantando hambre, frío, calor. Y ya la guerra había terminado hace 40 años. Y él seguía peleando, ¿no? Entonces, ese es el pueblo japonés. Es un pueblo súper fiel. Y ahí le dieron la noticia. No, claro, lo tomaron preso. Y ahí le dijeron, mira, ya acabó, acabó la guerra, ya venció. Y ahí le explicaron todo, ¿no? Él estaba en shock, ¿no? Porque él seguía peleando por el emperador contra los yanquis, no sé, bueno. Ahí tuvieron que hacerle toda una terapia psicológica para reinserirlo en en el La mundo. sociedad. Ahí le explicaron que ya existía ahora la computadora, que ahora el tipo no tenía idea de nada. Bueno, el hecho es que una fidelidad increíble. Bueno, pero ¿qué pasa? Que ahí en Japón ocurrió un hecho. Esto se lo voy a poner un ejemplo para ver cómo ellos se dedicaron mucho al trabajo. Después justamente de la Segunda Guerra Mundial, para que Japón se recupere económicamente, pues todos los japoneses pusieron el hombro y empezaron a trabajar. Y ahí aparecieron las grandes empresas y firmas que hasta ahora conocemos, ¿no? Entonces, empresas de electrodomésticos, de televisiones, bueno, en fin, digitales hoy en De día. todo. Y aconteció algo impresionante que había una empresa de publicidad japonesa
que tienen un mega edificio ahí en Tokio de 100 pisos, no sé, esas cosas así. Y todo el edificio de la empresa, ¿no? Y trabajaban y dale, dale, dale. Entonces pusieron de gerente de la empresa a un tipo joven, un tipo emprendedor de esos ya. Y hacían el análisis del fin de año para ver cómo mejorar el año siguiente, porque esta empresa era la segunda o tercera de todo Japón, entonces querían subir o al primer puesto o al segundo puesto, pero el hecho que querían subir no para ser los primeros. Bueno, entonces este gerente empezó a trabajar más o menos 16 horas diarias, o sea, el doble de lo que en un país, hablemos latinoamericano, existe. También en Japón existe las 8 horas diarias, pero eso es en términos porque están las horas extras que están contempladas y ahí es que abusan. Bueno, pero él mismo, está bien. Entonces el tipo se dio cuenta cuando hizo el análisis. El tipo hizo el análisis y dice, mire, yo pierdo tiempo durmiendo y trasladándome a mi casa. Entonces llegó a esta genial conclusión. Entonces dijo, mire, yo me demoro a mi casa 1 hora y media de ida y 1 hora y media, 3 horas. Entonces, para economizar ese tiempo, se quedó a dormir en la empresa. Entonces, imagínese usted, donde usted trabaja, usted duerme. Entonces, a él le instalaron una suite y todo eso. Entonces, fantástico. Ahora sí, trabajando más, vamos a llevar a la empresa adelante. Ahí creo que el fulano llegó a trabajar algo así como 19 horas diarias. Y se murió. Lógico. Le dio un accidente cerebrovascular y ahí quedó. Cuando no, creo que la tasa de suicidios de Japón es de las más altas del mundo, ¿no? Y por este asunto del karoshi, exceso de trabajo. Es por esa mentalidad de que el fin, es un universo cerrado, Así es. donde no está lo sobrenatural, donde no está Dios. Exacto. Y eso crea un vacío en el alma. Y ese es un punto que es tremendo, ¿sabe? El doctor Plinio decía que así como el hombre, hablemos del hombre en general, ¿no? El hombre tiene la inclinación a la lujuria. Decía, los japoneses tienen la lujuria de la máquina. O sea, todo lo que es mecánica, máquinas, computadoras, le fascina. Y las personas, el sobrenatural de ellas, no digo que sean todos, pero una buena parte, sí. El sobrenatural de ellos es, por ejemplo, hoy en día hablemos la inteligencia artificial, la realidad virtual, el vivir en medio de computadoras. Eso es lo que les llena como que el alma. Y no les llena nada. No, claro. Entonces es trabajo y máquina. Y ahí vienen los suicidios. Porque están tan vacíos de Dios y trabajan como esclavos, digamos, pero lo hacen voluntariamente, eso es lo que llama la atención. Que ellos no le dedican el tiempo que le deberían dedicar a la oración. A la contemplación, a lo trascendente. Sí. Sí, ese es el punto importante. Y fíjense que esto ya es tan preocupante en Japón que tengo aquí una estadística de la Organización Mundial de la Salud de que en el año 2016 en todo el mundo hubo 745,000 muertos fruto del exceso de trabajo. Y en Japón, el año pasado o antepasado, murieron solo en Japón por este mismo motivo 10,000 personas. O sea, 10,000 personas que mueren, sea porque caen encima del teclado, sea porque se suicidan fruto de... Aquí comentan un caso impresionante, está publicado ahí en las noticias, de un joven que entró a trabajar en una de estas empresas que eran súper competitivas y que les exigían a los empleados lo que más podían. Y el muchacho no era tan hábil. Entonces, en una reunión de trabajo, delante de todos los empleados, los dueños o los dirigentes de ahí le llamaron la atención en público, fulano de tal que está fallando en no sé qué. ¿Qué hizo el muchacho? Se deprimió y se suicidó. Está bien, estaba entendido el exceso de trabajo, el mal que causa incluso para el organismo. Entonces, el domingo yo me voy de excursión. Hago una excursión, contemplo la naturaleza, no voy a misa, claro.
¿Por qué? Porque estoy descansando. Ujú. Entonces, el municipio organiza una bicicletada. Entonces se cierran todas las autopistas, carreteras, todo el mundo en la bicicleta, ¿no? Ahí estamos cumpliendo con Dios. Eso es parte de esa diversión. No hay que descuidar lo espiritual, ¿no? La misa, la oración y la diversión, bien, no hay problema. Creo que no hay ningún problema. La cosa es que la persona no tenga ese desequilibrio. Como usted dice, es domingo, me levanto a las 12 del día, me voy a desayunar a las 2 de la tarde, hago la bicicleta y bueno, en fin, se dispararon los horarios, ¿no? Sí. Porque la persona es perezosa. Y eso, una cosa no quita la otra. Estar con Dios el domingo y divertirse, hacer una excursión, está bien, absolutamente. O sea, si no caeríamos en un calvinismo, ¿no? La persona solo puede estar contemplando y viendo. No, el hombre es de cuerpo y alma. Claro. Somos un compuesto de cuerpo y alma. Tenemos que comer, tenemos que dormir y necesitamos un tiempo para divertirnos, sanamente sin ofender a Dios, naturalmente. Sí, para esparcirnos. Yo Claro. diría, ¿no? Pero ese esparcimiento debe tener también, como en todo, o sea, todo en nuestra vida debe tener como fin a Dios. Exactamente. Entonces, finalidad no de es el esparcimiento por el esparcimiento, sino en función de justamente esa alianza que se manifiesta en esa contemplación, en ese deseo de las cosas naturales y que el Estado, la sociedad, debe favorecer, ¿no? En el Catecismo, en el numeral 2188, dice: en el respeto de la libertad religiosa y del bien común de todos, los cristianos deben esforzarse por obtener el reconocimiento de los domingos y días de fiesta de la Iglesia como días festivos legales. Claro. O sea, la sociedad debe favorecer, La parte civil, claro. ¿no? Tiene que incentivar el descanso dominical, claro. Deben dar a todos un ejemplo público de oración, de respeto y de alegría, y defender sus tradiciones como una contribución preciosa a la vida espiritual de la sociedad humana. Claro. Si la legislación del país u otras razones obligan a trabajar el domingo, este día debe ser al menos vivido como día de nuestra liberación, que nos hace participar en esta reunión de fiesta, en esta asamblea de los primogénitos inscritos en el cielo. Claro, porque nuestra liberación final va a ser cuando vayamos al cielo, ¿no? Pero bueno, tenemos que ir manifestando esa alegría ya en esta tierra, ¿no? Claro. Y esto de que hay países que imponen violar la ley de Dios, los domingos y todo eso, por excelencia, lo hizo el comunismo, el socialismo, que dominaron los países del este, ¿no? Rusia, etcétera, Europa del Este, también llegaron acá a América, ¿no? Ahí es que no existe Dios e inclusive arbitrariamente se cambian las fechas de celebración católica, como por ejemplo la Navidad, el Día de la Inmaculada Concepción, y van reemplazando por cosas mundanas, fatuas vacías, laicas, ateas. Es como para decir, mire, Dios aquí no entra. Aquí somos solo los hombres que nosotros nos inventamos estas fiestas. Y lo que hicieron en la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue tan radical que cambiaron hasta los nombres de los días de la semana y el nombre de los meses del año, ¿no? Le cambiaron inclusive, estaba 1789 y ellos pusieron un año, no me acuerdo cuál era, para divorciarse enteramente de la influencia de la filosofía católica, ¿no? Entonces, Y domingo viene de ahí, Dies Domini, o sea, el día del Señor. Dies Domini, exactamente. Y aquí, mire, para finalizar, quería señalarles un punto importante también. Pero bueno, respecto de este tema anterior, allá los católicos ya es cuestión de vida o muerte. Tienen que ellos, pues, ejercer el trabajo, pero mismo así buscar un momento de un cierto descanso y recogimiento, ¿no? A pesar de que las leyes violen la ley de Dios, ustedes individualmente, nosotros, pues, hacemos algo como para que de alguna manera cumplamos con ese precepto, ¿no? El descanso dominical. Y aquí mire para aquellos que tienen esa inclinación excesiva al trabajo, es como un anexo esto, es un comentario apenas que algunas personas del canal pues levantaron hace algún tiempo atrás esta cuestión. Y es que
hay personas en iglesia que trabajan mucho por la iglesia y hacen obra social, ayudan a repartir ropa, canastas básicas, ¿no? de comida, etcétera, etcétera. Pero tienen esta inclinación a la acción y no a la oración. Entonces aquí hablemos que esto ya fue tratado por varios autores espirituales en la iglesia. Uno de ellos, San Bernardo de Claraval, que él le escribía al Papa de su época, que no recuerdo el nombre, diciéndole: Su Santidad, yo sé que esta es una persona de mucha acción, de mucho trabajo, usted trabaja muchísimo, pero quiero advertirle que usted por esas obras se está condenando. Porque, ahí viene la frase que él acuñó, porque no podemos descuidar al Dios de las obras por las obras de Dios. Es decir, si yo actúo en iglesia y trabajo por las cosas de la iglesia, esa parte material no debe subtraer o sea, que disminuye. aminorar la parte espiritual. Ujú. Entonces, en el fondo al Papa le decía, usted está descuidando, no, y le dice, usted está descuidando su oración, su recogimiento, su reflexión, por estar trabaja y trabaja y trabaja y trabaja. Cuidado. No Trabajando dejemos, para Dios. y trabajando para Dios, exactamente. Entonces, no dejemos a un lado al Dios de las obras por las obras de Dios. Este es un consejo que quería darle a los amigos que trabajan en iglesia, que es muy, muy loable a todo título, ese trabajo que hacen material, pero sin descuidar la oración, que es lo más importante, ¿no? La parte espiritual. Bien. Bueno, Padre Ricardo, yo creo que hemos abordado de alguna manera este tema. Espero que haya satisfecho las expectativas de algunos sobre este tema. Puede ser que hayan cosas que hayan quedado tal vez incompletas, pues nos escriben como para irles respondiendo Dios mediante, ¿no? Vamos a rezar un Ave María, Padre, para despedirnos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. Nuestra Señora del Buen Suceso, Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. santos ángeles custodios. Rogad por nosotros. Muy bien, vamos a darles la bendición y antes de la misma, pues les animamos para que dejen su like, me gusta, compartan estos videos, se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para recibir las notificaciones. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muy bien, Padre Ricardo, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Salve María. Salve María.